de contar con un invitado especial y se trata de don Sergio Rascobán, quien es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Salud Mental Comunitaria en la Universidad Nacional de Lanús. Es director de de Punto y Seguido, espacio de intercambio y formación en salud y educación. Es docente en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad de Palermo, así como profesor invitado en diversas universidades nacionales e internacionales. Es autor de varios libros como lo son Los jóvenes y el futuro, un programa de orientación vocacional para la transición en el mundo adulto, la orientación vocacional, perspectiva crítica y la orientación vocacional con sujetos vulnerabilizados y las imágenes ocupacionales. En este espacio escucharemos ideas relacionadas con el paradigma crítico, analítico e interdisciplinario de la orientación vocacional. Don Sergio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Es todo un honor contar con su presencia hoy. Bienvenido y bueno, ahora sí yo procedo a darle la palabra. Bueno, gracias Valerie por tu presentación tan cálida como me tienen acostumbrados y acostumbradas las amigas y amigos ticos y ticas de una relación de muchos años, que tuve la dicha de poder estar allí compartiendo, transmitiendo mis ideas y que bueno, efecto de alguno de esos encuentros que tuve allí en vuestra hermosa tierra, Jazmín, una de las profes de este curso, se animó y se vino a hacer una especialización aquí a Buenos Aires y ahí tuvimos oportunidad de compartir mucho más, porque fue un intercambio que además de lo profesional permitió que Jazmín, digamos, pueda vivir algo de lo que es la cultura y la vida porteña, le decimos aquí a la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Digo, no argentina, porque si bien hay una tendencia en Argentina, que por ahí también se reproduce en otros países, que pareciera que lo que ocurre en la ciudad más importante, más habitada, es sinónimo de lo que ocurre en todo un país. Y Argentina es un país de una superficie muy grande, y entonces hay una variedad de geografías y de culturas muy diversas que muchas veces es silenciada por una cultura que predomina, que es la de la Ciudad de Buenos Aires. Así que por eso aclaro esto. Bueno, decía bien Valerie, decía el paradigma crítico en orientación vocacional y yo quiero contarles que, bueno, evidentemente hay como distintas formas de pensar las problemáticas que podríamos genéricamente llamar como vocacionales. Y en general, cuando uno dice problemáticas vocacionales, lo primero que podríamos preguntarnos es por qué llamarlo problemáticas. Y yo creo que esa denominación tiene que ver con que lo vocacional remite a las temáticas de la elección. Y la elección es una experiencia humana necesariamente problemática. Es decir, no hay manera de pensar el elegir que no tenga un carácter problemático, porque todos lo sabemos, es como decir una verdad de perogrullo, elegir implica dejar. Sería una mirada pesimista, ¿no? Porque elegir implica escoger, tomar algo. Pero cuando uno toma algo, deja. Y deja mucho más de lo que elige. Si pensamos cualquier ejemplo de las experiencias y situaciones más triviales de la vida cotidiana, uno tiene que elegir
qué vamos a ver esta noche en la televisión, o en Netflix, o en cualquiera de los canales habituales donde solemos mirar algo a la noche en nuestras casas, uno dice, bueno, de todo lo que tengo para ver, voy a ver algo. Una experiencia que probablemente no sea muy problemática, porque, bueno, lo que no elijo hoy de ver esta noche, lo veré otra, pero cuando de lo que se trata de elegir tiene una trascendencia en eso mayor, porque los efectos de eso que elige producen algo en cada uno de nosotros, entonces elegir algo para hacer en un momento implica dejar todo el resto del universo de aquello que estamos eligiendo. Si vamos a ver una película, por ver una película dejamos las miles de millones de películas que existen para ver en ese momento. Lo mismo va para cualquier otro ejemplo. Entonces, decimos problemáticas vocacionales justamente asociado con esta idea de ineludible de que elegir es problemático. Pero además decimos problemáticas vocacionales, con lo cual ya también la expresión nos lleva a cierta dificultad por ahí de demarcación de qué decimos cuando decimos vocacional, problemáticas vocacionales. Entonces, esto nos podría llevar a cuestiones metafísicas, religiosas, científicas, de qué es, en definitiva, las vocaciones. A esta altura de mi recorrido suelo ser un poco más pragmático, no para evitar el debate sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con lo religioso, lo metafísico, lo científico, lo teórico, lo epistemológico. Digo, no para eludir, pero sí para tener como un recorte que nos permita operar sobre cierto tipo de realidades. Es decir, una lógica pragmática, pero más que nada operativa. Es decir, demarcar para poder operar en lo que vamos a pensar sobre esas cuestiones y lo que vamos a intervenir. Y entonces la demarcación que finalmente, después de muchos devaneos, terminé haciendo fue que las problemáticas vocacionales son aquellas que nos pasa a las personas para elegir qué hacer en la vida. Y entonces es una definición muy operativa que, repito, no impide el abordaje desde cualquier dimensión que uno quiera darle a este recorte, pero lo que hacemos es decir que dentro del conjunto de problemáticas humanas o cuestiones inherentes a la condición humana, aquello que elegimos hacer en la vida podemos adjetivarlo como problemáticas vocacionales. Entonces, ahí lo vocacional quedaría en parte enfocado a todo hacer que hagamos en la vida. Básicamente, dentro de esos quehaceres que vamos a desarrollar a lo largo de la vida, algunos son particularmente destacables, como es el de estudiar y el trabajar. Entonces, la problemática vocacional no se reduce a la carrera, al estudio, tampoco se reduce al trabajo. Sin embargo, entre todas las actividades humanas que podemos realizar, lo que podemos decir que estudiar y trabajar tienen una relevancia fundamental. Y es así porque estudiar y trabajar produce lo que podríamos llamar anclaje social. En el sentido que por trabajar y por estudiar
nos encontramos atados a la vida social. En contrapartida, quien no trabaja ni estudia se encuentra desanclado, se encuentra desatado a aquello que nos une y nos sostiene en la vida social y en los intercambios que la vida social genera. Por eso es que muchas veces pareciera que la problemática vocacional se reduce al estudio o al trabajo. Pero yo creo que una cosa es reconocer un aspecto diferencial y privilegiado en lo que hacemos, por esta razón que acabo de decir, y otra cosa es reducir el hacer al estudio o al trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque a la hora de pensar en cómo encarar nuestras propuestas de intervención, también va a ser distinto si nuestra intervención está enfocada a pensar en lo que las personas podemos hacer o solo pensar en lo que las personas podemos estudiar y trabajar. Tanto es así lo que estoy diciendo que cuando los estudiantes están terminando su escolaridad secundaria, ¿no?, en general hay como una pregunta social instalada que es: ¿y qué vas a estudiar? Es decir, cuando alguien está terminando la escuela secundaria, la pregunta es: ¿qué vas a estudiar? Hay otra pregunta, un poquito menos recortada o menos reducida, que es: ¿qué vas a hacer? En algunos casos la pregunta es: ¿qué vas a hacer después de la escuela? Pero en otros casos la pregunta: ¿qué vas a hacer?, queda como reducida a qué vas a estudiar. Con lo cual, si uno pregunta qué vas a estudiar, es que la respuesta tiene que ser en clave de estudio. Entonces, de parte nuestra, es tratar que las intervenciones que vayamos a hacer no reproduzcan la pregunta socialmente instalada, sino que inviten a preguntar a cada sujeto qué se pregunta cada uno en ese momento de la vida. Tomo el ejemplo del fin de la escuela secundaria porque yo creo que es el momento de la vida en el que la pregunta ¿por qué hacer? Se presenta con una fuerza y con una intensidad como nunca antes se nos había presentado en la vida de todos nosotros. Es decir, no es que nunca nos preguntamos qué queremos hacer, pero la pregunta ¿qué voy a hacer cuando sea grande?, que es una pregunta con la que convivimos desde que somos muy pequeños, de hecho forma parte de los juegos infantiles, ¿no? Algunos adultos a veces malinterpretan, digamos, esa pregunta en el sentido de, en lugar de otorgarle un lugar lúdico a jugar con esa pregunta, se lo toman demasiado en serio desde que son los niños muy pequeños. No es casual que esto sea así, porque en general es una pregunta que encierra mucha incertidumbre, mucha inseguridad y mucho temor. Porque de alguna manera, de acuerdo al tipo de respuesta que vayamos a dar a esa pregunta, ¿qué voy a hacer cuando sea grande?, forma parte del tipo de vida que vayamos a tener. Entonces, por eso es que en muchos casos la pregunta pierde su carácter lúdico desde muy pequeños y ya se le va exigiendo a los niños respuestas un poco más asertivas. El problema no es que los niños jueguen con la pregunta y que los padres a veces se la tomen demasiado en serio. El problema es cuando los profesionales también nos tomamos esa pregunta demasiado en serio y pretendemos
a lo largo de la vida de un niño o de una niña, pretender que haya respuesta a esa pregunta. Allí cuando lo que podría predominar sería el carácter exploratorio de esa pregunta, permitir que esa pregunta juegue en nuestras vidas sin pretensión de ser respondida. Yo creo que cuando mejor podemos intervenir en los distintos momentos de la vida de un niño o de un adolescente, es que esa pregunta sea parte de un juego. Pero muchos profesionales le sustraen su condición lúdica y lo toman demasiado en serio con actividades que pretenden ya ir definiendo algo así como las etapas madurativas de la vocación, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo. Terminar la escuela secundaria es el primer momento donde irrumpe esa pregunta respecto de qué hacer, que en algunos casos, como decía, es traducida en qué vas a estudiar, qué vas a trabajar, y no qué vas a hacer, como si alguien pudiera decir, bueno, voy a hacer muchas cosas, entre ellas estudiaré algo, trabajaré en algo, y dando la posibilidad de que cada uno se conecte con esa pregunta para que pueda ir buscando sus propias respuestas. Y ahí sí aparecemos los profesionales que trabajamos en estos temas, que es cómo organizar una práctica que permita sostener esa pregunta socialmente instalada. Yo diría ese imperativo que la sociedad pone sobre todos nosotros, que es el imperativo de elegir qué hacer. Es decir, ninguno de los que estamos hoy reunidos aquí podemos corrernos de esa pregunta. Es decir, hay una paradoja inicial que es, todos somos libres de elegir qué hacer, al mismo tiempo que todos estamos obligados a elegir qué hacer. Entonces, la pregunta para quienes trabajamos en este tema es cómo organizamos una forma de acompañar y de sostener estas preguntas socialmente instaladas para que los sujetos puedan ir buscando sus formas de responderla. Para lo cual, un procedimiento posible es que cada sujeto pueda construir su propia pregunta a partir de la pregunta socialmente instalada. Es decir, algo así como decir, ¿qué me pregunto yo respecto de qué hacer? Y en ese punto sí aparecen como paradigmas o perspectivas o miradas para encarar las prácticas de este acompañamiento a los sujetos en la búsqueda de la construcción de su pregunta y la búsqueda de la construcción de sus respuestas. Y son maneras como bastante antitéticas. Hay quienes consideran que la mejor manera de acompañar es a través de una evaluación de los sujetos para conocer sus habilidades, sus aptitudes, sus capacidades, sus intereses, y que en la medida que hagamos una buena evaluación de este conjunto, de esta sumatoria de aspectos que hacen a nuestra propia subjetividad, eso le permitirá a cada uno luego poder encarar su vida futura de manera más satisfactoria. Entonces, el objetivo
de una práctica de orientación vocacional sería la de medir, evaluar a los sujetos en algunas características que serían mensurables para establecer un aspecto de valor predictivo a esa práctica. Bueno, en algún sentido, este modelo, este paradigma que podríamos llamar psicométrico, porque lo que se trata es de una transformación de la práctica de los psicólogos en técnicos de mediciones y de evaluaciones de los sujetos con el objetivo de que logren encontrar su mejor versión de sí mismos y puedan adaptarse a la vida social de manera mucho más satisfactoria. Bueno, esto mereció una reacción muy fuerte de muchos quienes trabajamos en este tema, básicamente por suponer que esta mirada de la orientación ubica a los sujetos que van a elegir qué hacer, los ubican en una posición de objetos. O sea, son objeto de medición, objeto de evaluación, incluso a veces objeto de diagnóstico. Frente entonces a este modelo, donde el sujeto pasa a ser un objeto, la propuesta de muchos es propiciar que el sujeto sea protagonista en el armado de sus propias decisiones y pueda enfrentarse a los dilemas, a las inseguridades, a las incertezas que los procesos de elegir y de construir proyectos de vida tienen, no tratando de evitar problematizarse, sino en el de sostener la problematización para que pueda ser encauzada de alguna manera. Es decir, no tratamos de anestesiar para que alguien no la pase mal, tratando de darle como herramientas para un sentirse bien, sino que nos animamos a que si alguien cursa este problema o estas problemáticas de elegir, las cursas con cierto tipo de sensaciones personales como ansiedad, temor, inseguridad, no taponarlas a la manera de la pastilla que calma un síntoma, el test que da una respuesta, sino dar lugar a que algunos de estos aspectos que cursan como aspectos inherentes a nuestra condición humana, poder darle lugar para que puedan desplegarse de alguna manera en un espacio de elaboración de aquello que acontece a alguien que está por elegir. Y entonces, esta manera de pensar la orientación intenta ubicar al sujeto como sujeto de una experiencia a realizar y no como un objeto de una práctica en términos de mediciones y evaluaciones. Esta manera supone este paradigma llamado crítico, tiene que ver con recuperar lo que el paradigma clínico de la orientación, aquel que restituía al sujeto, pero que también, en algunos casos, cierto tipo de clínica, y cuando digo clínica me refiero a una experiencia para tratar de alojar lo que a un sujeto que va a elegir le acontece. La clínica no en términos de patologizar la práctica, la clínica en términos de generar un espacio
donde el sujeto que va a elegir pueda sentirse con el permiso de compartir, de hablar de su vida, de lo que le pasa, de lo que siente, de lo que quiera, de lo que anhela, sin una agenda prefijada. Eso es una clínica. Es abrir una experiencia donde el sujeto se sienta con la libertad de poder hablar. Y que el profesional que lo acompaña pueda desarrollar una práctica de escucha. Y no anteponer una técnica desde el saber que el profesional cree que esa técnica puede permitir. La técnica, como herramienta, va a estar al servicio de poder alojar al sujeto en lo que trae. Entonces la técnica, en ese sentido, pasa a ser una herramienta secundaria de la primer técnica que necesariamente es la escucha. O sea, si hay una herramienta en nuestra práctica, esa herramienta prioritaria es la escucha. No hay ninguna técnica que la reemplace. La técnica, la herramienta, es la excusa que vamos a tener para dinamizar un proceso allí donde ese proceso se empantana. Ejemplo básico es una escena de encuentro de un profesional con un consultante, preguntar cómo está frente a este momento de su vida, que se pregunta, y el sujeto que va a ese encuentro no habla. O habla y hay que estar preguntándole como de una manera forzada. Entonces, una técnica puede ser una invitación a jugar con algo que trate de destrabar esa dificultad para poder hablar de parte de quien nos consulta. Entonces, por eso pienso a la técnica como un dinamizador. A medida que vamos escuchando y en función de las problemáticas que vamos observando, que va desplegando el sujeto que nos consulta, entonces vamos eligiendo algunos de los recursos que tenemos en nuestra caja de herramientas para poder ver qué tipo de herramienta es la que mejor nos puede ayudar para que el sujeto pueda desplegar lo que tiene ahí como saber no sabido, decimos los psicoanalistas. ¿Qué quiere decir saber no sabido? Cuando alguien consulta a un psicólogo, la pregunta es ¿quién sabe? El que consulta, el paciente o el consultante de una práctica de orientación vocacional, el paciente o el consultante, que es la expresión que utilizo para pensar en ese sujeto que participa de una práctica de orientación vocacional, esa persona cree que el que sabe es el profesional. Y el profesional cae en la trampa cuando cree que él o ella son las que saben. Y esto es una cuestión de posicionamiento ético definitorio en la práctica, tanto en la clínica psicoterapéutica como en la práctica de orientación vocacional, es de qué lado está el saber. Para el psicoanálisis, el saber siempre está del lado del sujeto que consulta, solo que ese sujeto no sabe que sabe. La trampa habitual que tienen los profesionales de la psicología es creer que son ellos o ellas las que saben. Y en nuestra práctica de orientación vocacional, eso abunda y mucho. Y el profesional cree que sabe porque tiene una batería de test
que le hacen creer que sabe, pero no sabe de lo que le pasa a esa persona que la consulta, lo cual supone una verdadera aventura. Fíjense ustedes qué significa encarar una práctica psicoterapéutica o de orientación vocacional cuando uno como profesional se hace cargo de que no sabe. Es desesperante. Entonces, ¿qué hace un profesional habitualmente para convivir con ese no saber? Se pertrecha de herramientas que creen hacerle suponer que efectivamente sabe. Hay aventura en este tipo de experiencias psicoterapéuticas o de orientación vocacional. Hay aventura cuando uno como profesional se hace cargo de su no saber. Sin embargo, obviamente que acá hay un juego. Un juego que un psicoanalista bastante famoso le puso un nombre, que es el sujeto supuesto saber. Y algo que retoma de la enseñanza freudiana, que es el concepto de transferencia. Si yo le dijera a cualquiera que me va a consultar, bueno, yo no sé, el que sabe es usted, y a mí no me consultaría nadie. Si yo armo un centro de orientación vocacional en la Universidad Nacional de Costa Rica y digo, bueno, acá ofrecemos un servicio de orientación, pero nosotros no sabemos, porque lo que saben son ustedes, y nadie nos consultaría. ¿Cuál es el juego entonces? El juego es sostener la transferencia de un sujeto supuesto saber, que somos los profesionales, que permitimos que depositen en nosotros ese supuesto saber, al mismo tiempo que nuestra habilidad en este oficio tan artesanal, que es el oficio de ejercer estas prácticas psicoterapéuticas o de orientación vocacional, es el oficio de sostener ese semblante al mismo tiempo de poder ir corriéndonos paulatinamente de ese lugar para que lo que advenga ahí sea algo del orden de ese sujeto que no sabe que sabe y que no quiere saber. Y esas son las estructuras defensivas de las que habitualmente hablamos en nuestras prácticas. ¿Y cómo se desarman esas estructuras? ¿Y cómo se invita a que el sujeto se conecte con su saber? A partir de la escucha, y de una escucha a partir de ciertos aspectos del discurso. ¿Qué escuchamos cuando escuchamos? Y escuchamos de todo lo que aparece en ese relato de ese encuentro que tenemos con el otro. Pero vamos a estar particularmente atentos a aquello que en el psicoanálisis se conoce como formaciones del inconsciente. Es decir, ahí donde tropezamos con aquello que no advertimos, que decimos cuando hablamos. Y esas son las puertitas de entrada a aquello que tenemos armado como un relato de quiénes somos, pero que nos permite sorprendernos de que no sabemos que somos quienes somos. Porque este es el meollo de la cuestión, que produce una línea divisoria en las concepciones de la psicología. De suponer que el sujeto humano es consciente, racional, y ahí se agota la condición humana, o de suponer que el sujeto humano está movido por un aspecto del que no puede terminar de darse cuenta, pero que aparece en gran parte de nuestras vidas. Por ejemplo, el primer gran descubrimiento fue en los sueños. ¿Quién puede decir, bueno, esta noche me propongo soñar con, y entonces
lograr que esta noche lo podamos soñar con lo que elegimos soñar. No existe eso. No existe. Y todos los que estamos acá lo sabemos. No podemos elegir con qué soñar. Ni podemos guiar nuestros sueños. Allí cuando el sueño va para un lado y queremos forzar para que no ocurra lo que va a ocurrir, nada de eso podemos hacer. Esa es la principal evidencia que, si la queremos ver, nos permite darnos cuenta de que no somos tan dueños de nuestra existencia. Y que muchas de las cosas de las que hacemos mientras estamos despiertos, nuestro sistema consciente está mucho más a la defensiva, está mucho más alerta. Entonces, muchas de estas cosas que resultan muy habituales en los sueños, donde el inconsciente se da una panzada, porque justamente el sistema defensivo está como relajado, está dormido. Bueno, no es lo que ocurre cuando estamos despiertos. Entonces, la escucha en parte que vamos a tratar de tener es una escucha atenta a estos aspectos donde el sujeto por ahí repite y repite con cierta insistencia algunas cosas. Entonces podemos preguntarnos, ¿y por qué hablas tanto de mamá o de papá o de fulana o de lo que fuera? Entonces, las repeticiones, las insistencias, los olvidos, las omisiones, todos esos aspectos son los que en nuestra práctica pueden ayudarnos a que el sujeto se sorprenda de aquello que creía que era lo que le pasaba y que de alguna manera se encuentra con que algo distinto ahí acontece. Ahora bien, cuando digo esto, entonces lo que digo, que este paradigma llamado crítico se sostiene en una concepción de sujeto que nosotros tomamos del psicoanálisis, que otros autores que forman parte de este paradigma crítico, pienso en Marcelo Ribeiro de Brasil, que por ahí han estudiado algo de él, pienso en Héctor Magaña de México, que probablemente hayan leído algo de la revista Remo, pienso en Miguel Carvajal de Uruguay, pienso en distintos colegas que forman parte de esta manera, esta mirada que llamamos paradigma crítico, y no todos abrevan en el psicoanálisis como pasa con, en mi caso y en el conjunto de colegas que pensamos este paradigma crítico con un fuerte anclaje en el psicoanálisis. ¿En qué sentido con el psicoanálisis? En la concepción del sujeto que el psicoanálisis tiene, que es la del sujeto dividido, que es la del sujeto de la falta. Decir que un sujeto está constituido a partir de la falta significa que en la vida humana no va a haber un objeto que satisfaga a ese sujeto. No va a haber ningún objeto sexual, amoroso, vocacional que lo satisfaga de manera absoluta. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que siempre hay algo que va a faltar. Que en la condición humana hay deseo porque algo falta. Y eso es algo constitutivo, no es la falta como sinónimo de la escasez, porque esa es la maniobra que ciertos discursos pretenden hacer de la condición estructural de la falta, como una falta constitutiva. Es decir, lo que llamamos el no todo. La condición humana se sostiene en la condición de no todo. Hay todo cuando ya no hay más deseo. ¿Y cuando no hay más deseo? Y cuando nos morimos. El sujeto que vive es un sujeto del deseo. Y el deseo es un deseo sin objeto. Esa es la otra paradoja. Deseo sin objeto quiere decir
que nunca el deseo se va a terminar de satisfacer. Y si nunca el deseo se va a terminar de satisfacer, en ninguno de los planos de la vida, tampoco en el plano vocacional. Digo que siempre va a haber algo de la falta, es sinónimo de decir siempre va a haber un deseo de otra cosa, un deseo de más, un deseo de distinto, un deseo de algo, siempre. Si hay deseo, hay movimiento. Si hay movimiento, hay algo que no se termina de cerrar. Y cuando uno dice la vocación, lo está cerrando. Entonces, este paradigma crítico parte de la noción de sujeto dividido, de sujeto de la falta, de sujeto del deseo, para decir que esto es interminable, que esto nunca se termina de cerrar. Y si esto nunca se termina de cerrar, nuestra práctica como profesionales de la orientación no va a estar al servicio de encontrar ese objeto llamado vocación, sino va a estar al servicio de acompañar al sujeto a la búsqueda de objetos que pueden ir cambiando a lo largo de la vida. Entonces ya no hablamos de la vocación con mayúscula, sino que hablamos de itinerarios vocacionales, de pensar la vida como un itinerario vital, o sea, un recorrido a lo largo de esta experiencia que llamamos vida, en la que vamos a ir eligiendo de manera interminable. Esto no quiere decir que no pongamos especial atención para ver cómo acompañamos a alguien para que pueda elegir y que esa elección que realice le resulte más satisfactoria que otras, porque eso también digámoslo. No es que todo lo que vamos a elegir es igualmente de satisfactorio o igualmente de insatisfactorio. Lo que estoy diciendo, y hablando de insatisfactorio, es que hay algo de lo incómodo o de lo insatisfactorio de la vida que es imposible de eliminar de manera categórica. Y entonces, cualquier elección que hagamos va a tener algo de eso. Pensemos en la vida amorosa. Uno está enamorado o enamorada de alguien, pero eso no significa que estemos exentos de desencuentros, frustraciones. Forma parte de la vida. Entonces, si forma parte de la vida en todos los aspectos, también va a ser propio de la experiencia de una elección vocacional. Y parte de lo que podemos trabajar como profesionales es de elaborar algo de esto que estoy trayendo, para no caer en la trampa de lo certero, de lo cerrado, de lo definitorio. Por eso hablar de itinerarios, un recorrido abierto, más en contextos sociales como el que estamos viviendo, donde pensar en una modalidad estática, continua, progresiva, y no se corresponde con los escenarios sociales como los que estamos viviendo actualmente, donde lo vertiginoso de los cambios producen procesos adaptativos permanentemente. Entonces uno podría decir, si trabajamos con un concepto de la vocación, trabajamos con un paradigma que atrasa, porque está pensando en clave de un escenario social que no es el que existe en este momento. Y ahí viene el otro aspecto del paradigma, de pensar
estas cuestiones relativas a las elecciones de lo que vamos a hacer en la vida, pensándonos como sujetos contextualizados por condiciones sociohistóricas. Sociohistóricas, económicas, políticas, sociales, culturales. No somos sujetos aislados. Vivimos en una época. Y la época en la que vivimos es responsable muy fuerte de la forma que tenemos de vivir nuestra existencia. Ninguno de los que estamos acá elegimos cómo vivir nuestras vidas, sino a la manera en que la época en la que nos tocó vivir nos va formateando de alguna manera. Uno podría decir, sí, hay una condición de época que nos va como estandarizando en ciertas formas de vida, pero no todos nos acomodamos del mismo modo, por supuesto que sí. Pero no desconozcamos que nos toca vivir una época que de alguna manera nos va reproduciendo como clones para vivir la vida como hay que vivirla de acuerdo a las reglas de juego que están establecidas en el sistema social en el que vivimos. El paradigma crítico invita a revisar las condiciones históricas, sociales, económicas y políticas que organizan la subjetividad de acuerdo a la época. Y también invita a pensar en esta práctica como una práctica de derechos, en el sentido de que en sociedades profundamente desiguales como son las que vivimos nosotros, desiguales quiero decir, no todos partimos del mismo punto de origen para construir ese itinerario vocacional del que hablaba. Entonces, aquel que nació en condiciones geográficas, ambientales, socioeconómicas desfavorables, arranca en desventaja para este recorrido de vida que le toca vivir respecto a aquel que está en condiciones más privilegiadas. Nosotros entonces como profesionales estamos frente a un gran desafío, que es, convalidamos las condiciones en las que cada uno llegó a este mundo y reproducimos eso, o intentamos visibilizar esas desigualdades. No porque nosotros como profesionales seamos responsables de eliminar las desigualdades o atenuarlas, ni una cosa ni la otra. Solo somos responsables de visibilizarlas o de invisibilizarlas en nuestras concepciones para pensar y para operar sobre ellas. No es mucho, pero tampoco es poco. Y yo creo que hay muchos profesionales que miran para otro lado, silenciando esas características de un sistema social que produce formas distintas de vivir la vida. Por supuesto que no todos los que nacen en condiciones desventajosas viven la vida en esa condición de desventaja, reproduciendo su punto de origen. Por supuesto que no. Y por supuesto que en muchos de ellos que no, media el esfuerzo para poder partir de esa desventaja y superarla con mucho esfuerzo personal. El problema es cuando se construye una teoría meritocrática para pensar lo que alguien puede lograr superar, eso se traslade al conjunto de toda la sociedad. Y la lógica meritocrática lo que produce es invisibilizar los puntos de partida desiguales de los sujetos. Nosotros tenemos responsabilidad de pensar sobre eso y ver cómo podemos operar.
Al pensar las formas de acompañamiento, y yo venía citando algunos ejemplos de la consulta, es que estoy pensando en un tipo de práctica de orientación vocacional que es la práctica donde la orientación vocacional tiene algo de psicoterapia, algo de una escena de consulta individual o grupal para trabajar esta problemática de elegir. Pero no es cierto que la práctica de la orientación se reduzca a ese dispositivo más psicoterapéutico, entre comillas psicoterapéutico, ¿no? De hecho, lo llamé en algún lugar intervención psicológica para decir, bueno, cuando alguien nos consulta en la universidad o en cualquier otro centro especializado de orientación vocacional, podemos llamar a eso intervención psicológica. Pero después hay una intervención muy importante que forma parte de la práctica de psicólogos, psicólogas, psicopedagogos, psicopedagogas, pero también de orientadoras y orientadores que en Costa Rica tienen su carrera y su colegio profesional, que es la práctica de la orientación vocacional en las instituciones educativas. Y yo creo que ahí tenemos un espacio muy importante de trabajo, de cómo pensar la práctica de la orientación vocacional en las instituciones educativas. Que no es lo mismo que vamos a hacer en un centro especializado de orientación, en una consulta psicológica de orientación vocacional. Entonces, aquí lo importante es tratar de, me está sonando el teléfono, tratar de evitar psicologizar la práctica pedagógica. Cuando digo esto es cómo pensar pedagógicamente la orientación vocacional en las instituciones educativas y cómo desarrollar programas de trabajo en las escuelas de acompañamiento a los sujetos que están transitando sus trayectos educativos, cómo hacer ese acompañamiento a lo largo del trayecto educativo y cómo encarar el acompañamiento en los momentos de corte de ese trayecto, que es allí donde se produce la pregunta de qué voy a hacer. Por ejemplo, en el pasaje de la escuela primaria a la secundaria, en el pasaje del ciclo básico al ciclo superior en la escuela secundaria, de acuerdo a cómo esté armado el sistema educativo en cada país y en cada jurisdicción, o también en el pasaje de terminar la escuela secundaria y lo que viene después. O también en el pasaje del estudiante, como los que están aquí presentes, al terminar una carrera universitaria y lo que viene después de la carrera universitaria. Quiero decir, hay posibilidad de pensar pedagógicamente formas de acompañamiento de esas trayectorias educativas y formas de acompañamiento en el momento en que se produce ese corte del trayecto y aparece la pregunta de cómo sigue mi vida, qué hago ahora. Terminé de estudiar la carrera de psicología en la universidad y qué hago después. ¿Es posible pensar un dispositivo para ese momento? Yo creo que sí. ¿Es posible que la institución educativa acompañe trayectorias y acompañe los momentos para poder elegir o crear condiciones para elegir qué hacer? Yo creo que sí. Entonces, bajo el nombre de orientación vocacional, tenemos una intervención que podemos llamar psicológica, que es cuando organizamos un dispositivo para el que nos consulta. Una manera de pensar la práctica de la orientación cuando estamos en las instituciones educativas de los distintos niveles educativos para acompañar las trayectorias y para acompañar en los momentos en que al sujeto se le juega la cuestión del elegir. Y tenemos una tercera forma de intervención que la llamamos sociocomunitaria, que está destinada a las personas
que no los consultan y que tampoco están en las instituciones educativas. No están porque dejaron, porque se fueron antes de terminar, que en Argentina es un número muy alto, a pesar de ser obligatoria la escuela secundaria en Argentina desde el año 2006, muchos chicos y chicas, principalmente por razones económicas, socioeconómicas podríamos decir mejor, no concluyen la escuela secundaria. Es un gran problema entonces, porque entonces habría sujetos de primera y sujetos de segunda. Y no estaríamos sosteniendo la condición de sujeto de derecho para todos y todas. Entonces ahí pensamos una intervención para quienes no nos consultan ni están en las instituciones. Es decir, sujetos a lo que vamos a tratar de ir a buscar en aquellos lugares donde están para tratar de generar experiencias donde poder alojarlos para que tengan posibilidad de preguntarse qué quieren hacer en sus vidas. Yo quería contarles también un ratito, había preparado un PowerPoint de una herramienta que se llama imágenes ocupacionales, que por ahí las profesoras algo comentaron, pero estoy viendo que se hicieron las 6 de la tarde para ustedes y que habíamos quedado que íbamos a charlar 1 hora, y ya se hizo la hora, y entonces vamos a destinar este rato para invitarlas e invitarlos a hacer una especie de ping-pong de preguntas y respuestas, y en todo caso dejaremos la presentación del programa online de imágenes ocupacionales. Pueden entrar a la página si quieren después, imágenesocupacionales.com, y si hay un ratito cuento un poco sobre esta herramienta de trabajo que fue material utilizado por el Ministerio de Educación de Argentina en una experiencia que se llamó Dar Pie y que utilizó la versión digital. Pero bueno, hasta aquí lo que traje para compartir y estoy gustoso de poder escucharlas y escucharlos en las preguntas que prepararon o en las que me quieran hacer a propósito de lo que